Bueno, muchas gracias a los tres por venir, por compartir con nosotros esta película. Y quería comenzar esta charla preguntándote, Félix, en primer lugar, cómo llegaste al proyecto, que me comentabas hoy que te convocaron, ¿no? Y bueno, cómo fue ese proceso, cómo comenzó tu idea y el trabajo de guión. Sí, bueno, lo divertido del documental es que un poco explica ya ese proceso, ¿no? Cómo un grupo de cineastas de nuestra generación tenían esta especie de proyecto a largo plazo, el cual Virginia García del Pino ya había hecho uno sobre Basilio Martín. Martín Patino. Sí. Y en algún momento dado me proponen si esta aventura me interesa y a qué director me gustaría retratar. Y desde el momento desde el principio dije, sería, no sé si algún compañero piensa hacer algo así con Carlos Saura, pero es un director que me fascina mucho su obra y del cual me gustaría conocer muchas cosas de él como persona, ¿no? Esos misterios de los que yo hablo ahí en la película de la persona detrás del director. Y yo supongo que el hecho de que yo no conocía a Carlos Saura en persona era también un gran aliciente, ¿no? Porque has visto entrevistas de él y tal, pero decía pero ¿alguien le ha preguntado alguna vez sobre esto? ¿Alguien ha hablado de la paternidad con él? No solo de la paternidad en un sentido de las obras, sino alguien que tiene tantos hijos y tiene ese recorrido vital tan suyo, ¿no? Cómo encara él a temas como eso, como el legado, no solo artístico, sino personal. Y el hecho de que no conocerle hacía que me apeteciera mucho conocerle en el documental. No sé si esto lo habíais hablado antes o si responde a tu pregunta. Pues es un poco lo que sucede un poquitico antes de que ya nos pongamos manos a la obra. Sí, y además el curioso en este caso es que el montaje de la película empezó incluso antes de rodar. O sea, porque, ¿no, Javi? Empezasteis con... Sí, bueno, explico cómo fue el proceso, que supongo que casi todos sois montadores y os interesa un poco también saberlo. Primero hubo como, bueno, tú me corriges, Félix, si me equivoco, pero hubo como 4 días previo de rodaje de seguimiento en la casa, o llamamos seguimiento como siguiendo al personaje en la casa, en ese estudio maravilloso que tiene él y tal. Y después Félix y yo hicimos una selección de todas las fotografías que habéis visto proyectadas, porque es muy importante luego el rodaje que iba a haber en el plató con todos sus hijos y tal. Era muy importante para nosotros esa selección y que estuve como una semana entera, bueno, como ampliando, haciendo zoom in, zoom out a las fotos y tal para que encuadrara todo bien. Y una selección eso, de las fotos, sabiendo de las pelis también, que nos vimos como, bueno, tú te viste bastantes más que yo me vi como unas 10 así para ver qué secuencias nos parecían más idóneas. Secuencias que luego por otro lado pensamos en no alterar, como todos los trozos que habéis visto que están dentro de la película no están tocados, sino que son tal cual es la película, que nos parece muy importante. Y luego ya una vez que se hizo esa selección, estuvimos como una semana creo de rodaje en plató, con las entrevistas, si no recuerdo mal también. Empezamos a montar y cuando llevamos ya como un mes y medio montando así, surgieron como varios momentitos que hacían falta también, bueno, volver a grabar un poco más con Carlos, el viaje hasta París, si no recuerdo mal, y alguna cosita más, o sea que fue como en 3 bloques distintos, por así decirlo. O sea que el montaje estuvo muy involucrado también dentro del rodaje, que es algo que para un documental es maravilloso y muy necesario a veces. Yo recuerdo, porque no sé si lo habéis explicado, quizás en la primera parte estábamos más tú y yo, sí. Javi y yo recuerdo que nos veíamos todos los brutos, todo, y cada uno iba anotando en hojas por separado qué le parecía importante, llamativo, dónde creía que había algo valioso, ¿no?
y luego poníamos en común su lista y la mía y íbamos repasando, a ver, del momento con este hijo en concreto, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo esta edad. Y era muy bonito que tengo el recuerdo que siempre coincidíamos o que, sí. bueno, que íbamos buscando, supongo que ya nos estábamos metiendo en la historia y íbamos buscando cosas muy parecidas y hacíamos un minutado de todo, pero subrayábamos lo que creíamos cada uno que era más especial o más valioso y solíamos coincidir bastante, que era como, bueno, no sé, a uno le reafirma que por ahí hay un camino a explorar, ¿no? Porque durante el visionado no hablábamos, nadie decía, mira, eso nada, cada uno lo notaba y luego... ¿Tú te acordabas de un día que yo estaba con lumbago y estaba tumbado en el suelo de la sala de montaje? Tal cual, haciendo yoga. Iba con una esterilla de yoga, me puse ahí en el suelo, iba yo anotando desde el suelo. Perdona, a lo mejor te he robado el gag que tenías guardado para hoy. No. Pero es que el otro día me lo recordaste y me pareció muy... Yo lo había... Sí. Ya no tengo lumbago, Por eso me recordaba como una época, dije, que jóvenes éramos. Sobre todo, o sea, yo lo que más valoro también de ese momento que compartimos Félix y yo en este la primera forma de afrontar el montaje, porque también en un documental siempre hay como muchísimas horas de materia normalmente, ¿no? O entrevistas, archivos, fin, rodaje. Con los que habéis hecho documentales lo sabréis, ¿no? Que a veces te enfrentas a 90 y pico horas de rodaje y tal. Este en concreto creo que el problema no era la duración, porque en realidad tenemos muy poco, entre comillas, porque tampoco Saura no cedió mucho tampoco, ¿no? A la hora de dejarnos rodar mucho con él, ¿no? Así que el reto era más lo que contaba Félix, hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos el documental. O sea, rebuscar entre todo ese material que teníamos, que por cierto a mí me parece maravilloso cómo está fotografiado, para ser un documental me parece que tiene una estética muy valiente y muy diferente a otros docu. Y sobre todo lo que más valorábamos era eso, buscar la fórmula, lo que nos movía por dentro. Cómo podemos hacer ese retrato dentro de todos los retratos que hay en la película, ¿no? Porque hay mucho énfasis en eso, el retrato del propio Saura, de los hijos, está todo lleno de fotografías, etcétera. Bueno, se continúa yendo un poco. El juego también, y luego también era un tema, lo de que, bueno, muchas veces, ¿no? Cuando contamos historias, cómo dosificas o cómo vas plantando las semillas, ¿no? Y cuando rompíamos esa cuarta pared, cómo lo íbamos a hacer, eso. El tono, también cuando empiezas una historia, también el tono, yo digo que el tono lo es todo porque el tono te va a guiar el camino y ese equilibrio entre humor, reflexión casi metalingüística, a veces retrato personal, pero eso, que transitara un poco justo por ahí, a veces casi un poco, digamos, nostálgico a su pesar, ¿no? Que sería a pesar de Saura, ¿no? O sea, y jugar con ese tono, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era divertido y eso estábamos ya los tres en esa conversación, ¿no? De cuando rompíamos la cuarta pared, cuando empezábamos a contar al espectador que el proceso casi fallido, ¿no? De querer hacerle un retrato a Carlos Saura iba a ser parte de la historia, ¿no? Entre medias siempre hay cosas con las que partes, ¿no? Bueno, pues eso de hacer como un pequeño retrato de cada uno de los hijos, con la voz en off de cada uno de esos hijos, ¿no? Era algo que sí que partíamos, yo creo que a priori, ¿no? Pensé que era una cosa que podía ser bonita o especial. Y pronto yo creo que ya en rodaje, cuando hicimos esa imagen de confrontar a Carlos Saura con la imagen de Criacuervos, ¿no? No sé, yo creo que vimos que había ya una imagen muy potente y recuerdo que también teníamos la duda de si era algo potente para poner al principio, arrancar Sí, yo recuerdo que el principio nos dio muchísimo trabajo, le dimos muchísimas vueltas, incluso hubo un momento del principio de la película era lo que ahora es el final, estuvimos planteando si moverlo ahí, si esa era la mejor manera de empezar con esta imagen fantasmagórica de la niña que baja las escaleras y Saura enfrentado al pasado y todo eso. Y al final decidimos que no, que lo interesante era como que la película fluyera de una manera como natural y que la aparición de Félix apareciera en un momento como sorpresivo, ¿no? Como creéis que estamos contando una historia que va sobre Carlos Saura, pero no, aquí viene la sorpresita, ¿no? Entonces, como que ese principio nos costó como mucho llegar ahí, ¿no? Yo hacía mucho que no lo veía el documental y la verdad es que me gustó un montón de
Y estaba pensando en cómo llegamos a esta estructura, ¿no? Y hoy justo me acordaba de alguna conversación que tuvimos y tengo la sensación viendo hoy el docu que de alguna forma vamos como encajonándole, como acorralando a Saura hasta el final, hacia la entrevista con Lali, que prácticamente te viste como obligado a hacerla, en el que ahí es donde él como se suelta y habla de su familia, habla de su madre, y como que tengo la sensación de que toda la estructura fue un poco por ahí. Recuerdo que hicimos como muchísimo trabajo de post-it, bueno, supongo que todos lo habéis hecho en algún momento, pero en este caso fue como bastante duro hacerlo y teníamos como mucho trabajo de eso, ¿no? De cómo ir como contando poco a poco y aportando como cosas nuevas dentro del personaje, ¿no? Son cosas que muchas veces no sabes cuando lo estás haciendo si está suficientemente contado o si se entiende suficientemente, ¿no? A mí me pasa cuando monto documentales que me empeño en que las cosas de alguna forma estén hiladas, o sea, que las cosas no pasen porque sí. Entonces tengo la sensación de que hemos conseguido hilar algunas cosas que funcionan muy bien. Estoy pensando ahora en cómo de repente pasamos de la conversación de Antonio, de su hijo Antonio con él, de cómo pasamos a la cosa internacional. O sea que hay un trabajo en este documental como muy interesante de estructura, como en todos los documentales, pero también de la cosa interior, ¿no? de la secuencia. Y más en este caso, por el tema de las 3 cámaras y tal, no te encuentras normalmente con material así. O sea que por un lado está la parte de montaje del día a día de Saura, y luego está la parte de rodaje de plató, digamos, ¿no? Y que fue creo que la parte que más trabajo nos costó, porque es verdad que era como que había muchísimo material, muchísima conversación, y entonces había como que simplificar. Y cómo simplificar eso sin que se notaran los cortes, ¿no? Eso, para mí, y eso es una cosa que también hablamos antes de empezar el montaje del docu, yo tenía la sensación de que este era un documental que desde montaje también tendría que ser medianamente pulcro. O sea, es como muy sencillo de repente ponerte a hacer, a simplificar y a hacer de una conversación de 2 minutos, dejarla en 20 segundos, hacerla si tenemos mensajes discontinuos, pero nuestro plan era como que pareciera que era como una realización en directo y tal, y que no saltaran, ¿no? Mucho los cortes y los empalmes, ¿no? Y eso nos dio muchísimo trabajo. Recuerdo que le dedicamos muchísimas horas. Hay mucho truco, o sea, supongo a uno lo habrá ido cuenta. Pero no está diciendo algo. Sí, yo pienso haber hablado también un par de ellos, digo, me cago en la leche, ¿cómo le dimos visto bueno esto? Pero recuerdo eso, que hablando de la estructura, los post-it siempre estas cosas, hay algo visual o fetichista muy bonito, ¿no? Cuando juegas con cada hijo tenía un color, sí. cada hijo tenía un color, y en cada post-it de cada hijo, pues ahí escribíamos el tema importante que estaba tratando, tal, para precisamente eso, para enlazar, mira, pues desde aquí, pues desde eso, pues sí, Antonio le está hablando de la proyección internacional, pues pasamos a París, de no sé qué tal, y no, era no sé, fue muy divertido, siempre es una parte... Sí, lo mejor que yo también, que no recuerdo que tengo este documental, aparte de participar, que me encantó, y trabajar con Félix, que siempre es un placer, y es que nos lo pasamos muy bien, y eso siempre se lo aconsejo a todo el mundo, sí. que en montaje hay que pasárselo muy bien, o sea, que en rodaje yo creo que se sufre, etcétera, tal. Nos reíamos muchísimo. Y lo gracioso, a ver si mi hermano no me mata, pero estábamos montando justo al lado, los dos. O sea, yo empecé la peli esta. Yo se reía mucho, yo estaba al lado montando una comedia y no me reía tanto. No se reía nada, de hecho. Y claro, venía a la sala al lado y decía, pero ¿por qué reír? Digo, es Carlos Saura, que tampoco es una comedia. Digo, venía a quejarse como el vecino de no meter ruido. Nos golpeaba ahí como no. Estábamos en un proceso en el final de la película donde teníamos problemas y yo estaba como sufriendo, y bueno, al final la conseguimos sacar adelante y funcionó bien la peli y tal, pero ellos estaban ahí como pasándoselo bien y yo quería estar con mis colegas ahí contando, y entonces un día que me vengué, porque fue como cuando me presentasteis el primer montaje, no sé si os acordáis de esto. Me acuerdo, sí. Que ellos llevaban trabajando un mes y pico, y yo estaba al lado y me acercaba de vez en cuando a ver qué hacía, pero quería mantenerme como un poco frío para ver el primer montaje y poder aportar yo con una mirada nueva, ¿no?
Y entonces me ponen el primer montaje y entonces termina, encienden las luces y me miran los dos con una cara de ilusión. Mola, ¿eh? Y yo, con una cara como diciendo, ¿qué habéis hecho? Que era completamente falsa porque estaba bastante bien ya, pero dije, ahora os vais a joder. Y le estuve puteando durante todo ese día como diciendo, pero bueno, o sea, ¿de verdad estáis contentos con esto? O sea, hay que darle más vueltas, hay que seguir buscando esto y lo otro y tal. No, pero esa forma de trabajo no sé, fue muy divertida porque efectivamente llegaste luego con la frescura, la fuerza. Recuerdo que la presentación de Antonio rescataste ahí esa conversación de este es mi hijo favorito, sí. Él no se lo cree, pero no sé qué y tal. Rescataste cosas que incluso nosotros, pues por lo que sea, mira que lo minutamos y tal, y de repente, y no sé, me acuerdo que Claro, es que hay una cosa que también estaba acordándome ahora viendo el docu de un trabajo que tuvimos que hacer que era meramente formal, o sea, de cuánto tiempo le dedicábamos a esta cosa de la falsedad, ¿no? Que es una cosa que dices ahora. Si te acuerdas, una especie de rectángulo que se podía cerrar totalmente si se quería y se iluminó aquello y no había más que eso. Y en el centro los artistas. La idea era darles a los artistas la prioridad absoluta sobre cualquier cosa que pudiera distraerlos, eliminarlo, ¿no? Dejar solamente a los artistas actuando, porque a mí me gusta que se vea el truco de dónde estamos, se vean los focos, que se amplíe el cuadro, ¿verdad? Y que, señores, todo esto es verdad, pero es mentira. Porque en el cine todo es mentira, ¿no? El primer musical que hice, que fue Bodas de Sangre, el distribuidor, productor francés, me llamó por teléfono y me dijo, como hagas esta españolada, te has cargado toda tu carrera cinematográfica. Ah, fíjate. Yo dije, pues mira, ese momento... Pues, vaya cierto. Ha llegado el momento. En la propia película, de que a lo que le gusta es que se vea el truco. ¿Cuántas veces enseñamos el truco, no? O sea, y entonces, cuando yo entré en ese proceso, me empeñé como en ir salpicando un poco más la película de ese momento falso, ¿no? De ese momento que aparecía Félix y tal. Me gustaría que profundizaras precisamente en ese aspecto porque yo creo que es ambivalente y que precisamente puede jugar a vuestro favor, que yo creo que al final funciona, pero al mismo tiempo podría ser una moneda de doble cara. ¿Cómo habéis llegado a esa concepción al mismo tiempo tan arriesgada, tan valiente, tan conceptual, buscando precisamente la cercanía, pero al mostrar el truco pues también te aleja porque te das cuenta de hasta qué punto los personajes están siendo dirigidos y al mismo tiempo buscando de ellos eso que se resiste, ves el baile, ¿no? La danza, la combinación entre la puesta en escena, lo que se busca de ellos y ese espacio abierto que es la maravilla del documental de lo que al final tienes para trabajar, ¿no? En el montaje. Para mí en ese tipo de situaciones es una cuestión de piel, o sea, yo no puedo como hacerlo de una manera matemática, en plan 7 veces funciona, 5 no funcionan. Lo ves, lo empiezas a probar cosas y empiezas a sentirlo, ¿no? O sea, es como de... Para mí creo que ahora mismo están en su justa medida. Las apariciones de Félix, todo el juego con las cámaras, todo eso, me parece que en el punto en el que estaba bien. Pero sí, tuvimos muchísimas discusiones sobre si estábamos pasándonos, si estábamos enseñando demasiado, si eso es lo que tú dices, si estábamos sacándonos o no nos estaba sacando. Yo creo que no, porque una vez que planteas el juego es parte del escenario, entonces me parece que funciona. Sí. Y yo sobre todo que te quiero apuntar un poco que hubo un momento, porque en un principio, si lo que me corrija Félix, no iba a aparecer Félix en la película, bueno, claro, sino que fue una cosa que Saura nos llevó a ello, porque continuamente se dirigía a Félix sentándose en la cuarta pared, era como en plan, Félix, ¿crees que tal? Y el perro tal, y siempre, y era como bueno. Sí, efectivamente es maravilloso en esta vida las ideas preconcebidas que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una película, porque a mí me preguntaban los productores, pero Mario y Luis Ángel me decían, pero tú no vas a entrevistarla a él, pero tú no vas a... Digo, no, este planteamiento es súper original y es muy bueno y van a ser solo sus hijos y él.
y yo no voy a salir y no va a preguntarle a nadie nada y tal. Y es maravilloso como la vida te da en los morros siempre que tienes como un prejuicio, ¿no? Una idea preconcebida y dices, no, esto o algo así es rígido. Me parece maravilloso la vida como te enseña. Efectivamente, ¿no? Nos fuimos dando cuenta de que había partes muy divertidas y era una de las caras de Saura el ser bromista, el romper la solemnidad, el delatar el truco continuamente, el dirigirse a alguien fuera de cámara, era parte de él, era parte de la historia. Entonces, bueno, y la vida es eso, la vida es ser flexible, ¿no? Supongo a los acontecimientos, a la realidad, porque la realidad es flexible y siempre está en movimiento y no atiende a leyes. Esto va sin claqueta, quiero decirte, continuamos, ¿no? Sí, no lo sé, Félix, sí, ellos ¿no? ruedan y... Eso, vale. Y luego Félix va a hacer lo que le da la gana. Así que olvídate. Y efectivamente, y entonces pues poco a poco fuimos incluyéndolo y ya avisando a los cámaras cuando me hable a mí, no dejéis de grabar o abrir el cuadro, pero componer conmigo por si acaso, porque tal, ya empezábamos ya a intuir que era necesario. Igual lo de hacer que Lali y Carlos Saura hablaran al final, o sea, ¿por qué? O sea, era lo mismo, no, su pareja no, porque esto es una cosa de padre, del legado de padres a hijos, o son solo los hijos y él y no sé qué, y de repente también vas viendo que hay un tipo de veneración, respeto, falta de confianza, falta de ganas de encarar a un padre cuando es una persona ya de tal edad, que han demostrado tanto, que ha hecho tanto, pues efectivamente los hijos no iban a... Llegó un momento que vimos que los hijos no iban a decirle a su padre, oye, no, papá, no te salgas no te vayas por las ramas, o no, es que... Y por eso, de algún modo lo apuntamos o lo explicamos, que aunque no era parte de la idea original, pues dijimos, no, vamos a hacer que Lali también esté ahí. Pero fue el propio Saura el que también nos empujó a eso. Yo creo que fue él el que me decía, bueno, ¿y qué? ¿Y a Lali cuándo le vas a traer? ¿Cuándo va a estar aquí hablando conmigo? Tal? Porque él también lo intuía, porque él es un buen director y veía que hacía falta que alguien le diera caña, o él mismo lo veía diciendo, entonces... Pues ya veis, las grandes ideas del documental, el lado metalingüístico, lo de incluir a su pareja, etcétera, fueron propias fueron de Carlos Saura. La selección de totales y tal, de lo que se dice, lo que se cuenta, lo que estaba claro, lo que Félix no quería era hacer una geografía de Carlos Saura, porque ya se han hecho muchos documentales que tienen que ver con su obra y con él como artista y tal. A él Félix lo que le interesaba y lo que le interesa en su cine es la cosa humana, ¿no? Entonces, la cosa humana con sus luces y sus sombras, ¿no? Y entonces, creo que si hubiéramos dejado que los hijos guiaran, a pesar de que Félix llevaba un guión y todas las conversaciones estaban un poco organizadas, buscando lo que él quería, no conseguíamos que saliera. Entonces, toda esa llamada también a Shane también fue una cosa que hubo que hacerla porque necesitamos que alguien diera todavía un punto de vista como mucho más oscuro de lo que estaban dando sus otros hijos, ¿no? Y eso también se esforzó un poco. Bueno, yo quería preguntar, el momento en el que salen sus vídeos caseros, ¿solo tuvisteis acceso a eso porque también controló eso? ¿O elegisteis eso como ejemplo de todo lo que decía su mujer que tenía? Probablemente lo tienen muchos más, sí, pero ese nos lo pusieron una vez. Yo creo que una de esas veces en las que vas al principio casi una toma de contacto, vas a su casa, a su estudio y tal, nos reímos, vimos que tenía esa doble cara, esa mezcla de humor absurdo, oso innegable de nostalgia y del paso del tiempo, ¿no? Donde es retrato de un director en su intimidad, no sé, tenía todo. No vimos muchos más, sé que los tenían ellos, pero no vimos muchos más. Sí, quizás, o sea, respondiendo a tu pregunta, si era A o B, pues a lo mejor es más A. Sí, yo recuerdo también que me pasaste todo ese material de archivo que ellos nos cedieron, la familia nos cedió, y tenemos una carpeta por cada hijo, ¿vale? Eran 7 hijos, etcétera. Y recuerdo que el primero, el mayor, que es Carlos Saura, ¿no?
que de las gafitas y tal, de ese había como 4 fotos, de Antonio creo que habían 5, de los otros hijos sí que había algunas más, y de la última que es Ana, había como 2000, creo, sin exagerar. O sea que como obviamente vamos a tener la favorita, ¿no? Que se ha ido aumentando con el tiempo, ¿no? También. Al final él, sí. Pero digo, era un material maravilloso porque teníamos acceso tanto a sus fotos de intimidad y tal, como los retratos de los que él dibuja, que me parece también muy importante dentro de la peli, que son los fotosaurios, que le llaman. De hecho, hubo un momento que estuvimos a punto de llamar el documental como docosaurio, ¿no? Docosaurio. Sí, estábamos Javi y yo riéndonos, vamos a llamarlo docosaurio, y entonces llegaba Antonio desde la sala de montaje de al lado montando la comida y ¿qué decís? No, estamos pensando en llamarlo docosaurio. Nos miraba seriamente, cerraba la puerta y decíamos, no le ha gustado. No le ha gustado. No, también tengo que decir que creo que no hemos tenido subtítulos en la parte en francés. Ah, sí, perdón. No sé cómo estáis del francés. Es interesante ahí porque eso, el antiguo director del Festival de Cannes, el histórico, durante décadas dice, bueno, es que de España tampoco hay que ver, ¿no? Decía, no hay que verlo todo de España. Yo España ya sé que estaba Buñuel, Almodóvar, y Saura, bueno, dice, invierte Buñuel, Saura y Almodóvar. Dice, bueno, y antes estaba Cervantes. Es decir, para algunos franceses todos nuestros siglos de cultura se resolvían así, en fin, nos parecía muy divertido, pero bueno, Saura estaba en esa especie de... Y también el otro diálogo ahí también que empezaba a hablar de su madre, que era pianista y tal, claro, se habéis pillado, claro. Pero él cuenta que eso, que le viene, no sé si la afición o por la cultura, o no me acuerdo muy bien que le preguntaban, pero era un poco eso, de que recuerda a su madre tocando el piano. Sí, en esto que hablábamos de cómo organizar la estructura en los documentales es siempre mucho más difícil que en una ficción, donde los datos te llegan de una manera como mucho más clara, ¿no? Tú estás siguiendo a un personaje, estás metido en su vida y vas entendiendo muy bien todo lo que pasa. Cuando en un documental intentas hacer algo en este plan de sembrar una cosa a mitad de la película que va a ser importante al final, muchas veces las cosas se pierden. Lo digo porque esto de que habla de la madre lo pusimos en esa parte de Francia un poco para que empiece a sonarte algo de lo de la madre, para que luego cuando te aparezca ya hayas oído hablar de ella, pero no lo habéis entendido porque no habláis francés. Sí, bueno, cuando ve las fotos, sí, ¿no? con Manuel también, ¿no? Sí, eso es más tarde. Sí, un poco más tarde. El punto el método de su madre, como podéis ver, es algo, sí, un elemento. Son esas cosas que cuando estás montando documental tú tienes como una idea más o menos clara de por qué haces las cosas, pero muchas veces no, y tampoco quieres ser como muy obvio, ¿no? O sea, no quieres estar como guiando al espectador todo el rato como con un palito, ¿no? Entonces muchas veces haces cosas y no sabes si hasta que no la ves con público y reaccionan a lo que tú quieres, no sabes si lo que estás planteando es suficiente o no es suficiente. Ahí también hicimos, bueno, como hacemos todos, ¿no? Una serie de proyecciones o pases con amigos, montadores y sí, realizadores, guionistas, para ver hasta qué puntos se entendían esas cosas que estábamos sembrando, si estábamos rompiendo la cuarta pared muy pronto, muy tarde, si estábamos abusando de algún recurso o no. Y ya también es curioso, ¿no? Porque eso es una reflexión, digamos que puedes modificar la película hasta cierto punto, montándola ya y en esa final. Y también ahí puedes contentar al público hasta cierto punto, o tendrás que encontrar tu equilibrio entre lo que efectivamente quieres que se entienda y también el estilo que tú, ¿no? que deseas que para esa película, porque ya sabemos que a todo el mundo no le va a gustar por igual, y a unos les puede hacer mucha gracia que hagamos esta cosa de la cuarta pared y que el realizador que está intentando hacer un retrato del director consagrado se le vea y se le vea a lo mejor con sus hijos como sugiriendo, bueno, pues que aquí quién soy yo para decir si alguien es bueno o mal padre, si todos en realidad somos, ¿no? Todos hacemos malabares con nuestra vida privada y todos la compaginamos con nuestro trabajo como podemos, acertamos o desacertamos, ¿no? Y entonces a unos les gustará esa cosa, a otros no. Quiero decir que hay también un momento, yo creo, cuando haces esos pases y esas proyecciones que son muy útiles y llega un momento que dices, bueno, hay que tomar una decisión, ¿no? Bueno, por supuesto,
buscas, ojalá que guste cuanto o se entienda, guste o transmita o emocione, cuanto más mejor, pero tú también tienes que saber que al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Y la tomamos, y sabiendo que algunos dirían, pues esto me sobra más, o esto me gusta más, o esto menos, esperando que ojalá, ¿no? O sea, digamos, cada plano, cada elemento, cada granito de arena lo pusimos muy a conciencia. Acertadamente o no desacertadamente, eso ya cada uno opina, pues demasiado o demasiado poco, tal. Pero es verdad que lo hicimos muy a conciencia, hicimos esos pases y hacíamos preguntas, hacíamos un test y tal. Bueno, como... Yo lo que quería preguntarles en ese sentido a Javi y Antonio era como yendo un poquito más concretamente al trabajo del montaje, que empezaste vos, contaba Javi, trabajando con Félix, ¿en qué momento entraste vos, Tony, y cómo se organizaron entre ustedes, cómo fueron los tiempos, si habitualmente trabajan juntos? Sí, aunque sí, bueno, somos hermanos obviamente, como ahora ahí no lo parece, intuido, sí, yo soy el joven obviamente, no lo parece, es el mayor, pero... No, bueno, siempre hemos trabajado, o sea, yo obviamente he tenido a un gran profesor que siempre digo que es mi hermano, y siempre fui su ayudante en muchos procesos, o sea, en muchas películas anteriores, etc. Y en un antiguo documental que hicieron también Félix y mi hermano, ¿no te acuerdas? Es una cosa de culto. Bueno, sí, del canto del loco, se puede decir, sí. pero está gracioso. Bueno, ahí nos conocimos muy bueno, está muy bien, me parece muy divertido. Total, que ahí nos conocimos y vimos que, bueno, que siempre con Félix hemos tenido muy buena relación y nos hemos entendido muy bien. Más allá del trabajo, también en lo personal somos amigos. Sacarme los colores recordando esas cosas. Sí, ¿no? Yo siempre digo que a veces hasta los proyectos que pueden parecer más infernales en el momento y tal, de todos se saca algo maravilloso, ¿no? Y de todos hay algún aprendizaje y en aquel proyecto anterior, no este fue un disfrute y nos reímos mucho al principio, pero en aquel anterior, pues mira, gracias a eso estamos aquí los tres. Yo decir esta cosa, decir que es maravilloso por motivos obvios tener a dos buenos montadores, es como, pues eso, es enriquecerte lógicamente de las ideas, las aportaciones de ambos. Ya lo habíamos hecho antes en un proyecto que era una película y luego también una miniserie de 4 películas en total, es decir, la primera tuvo estreno en España en salas comerciales, que era Vientos de La Habana, pero lo componían 4 largometrajes, por así decirlo, la primera para cines y las otras 3 continuaban como una miniserie para televisión, que en el resto del mundo se puede ver en Netflix y en España ha estado entre Movistar y Televisión Española. Y bueno, y el caso es que ahí ya pudimos jugar a esto de combinar. Sí, cuando Félix y yo nos conocimos, Javi era mi ayudante, ya en Vientos de La Habana yo estaba, digamos, de montador principal, pero Javi ya montaba secuencias por sí solo, que yo luego, bueno, tocaba o no. Y luego ya cuando llegó el momento de hacer Saura, pues Javi ya tenía como galones para montar el... Me dieron permiso ya para eso. No, y bueno, en ese sentido, como Antonio estaba con otra película, pues tuvimos la suerte de que pudimos encontrar 2 salas en una sala de proyección, o sea, pero en una productora de postproducción justo además muy céntrica, a 1 minuto de nuestra casa, curiosamente, que era fantástico. Y como íbamos en salas continuas, pues era muy sencillo el poder yo avanzar con Félix en la parte más ardua de esto que hemos contado al principio, de visionarnos todas las entrevistas, tomar nuestras notas, etcétera, que fue un trabajo muy enriquecedor, ¿no? Que nos sirvió para mucho porque de ahí íbamos seleccionando, haciendo como pequeños chorizos que llamamos, ¿no? Con una selección de material de puramente contenido. Y luego ya Félix y yo estuvimos trabajando, pues eso, creo que como 1 mes o 7 semanas, 8 semanas, no recuerdo muy bien. Y luego ya sí que entró Antonio, cuando ya teníamos un segundo montaje, por así decirlo. Sí, yo creo que a nivel de duración y de estructura prácticamente el montaje estaba ya, o sea, ya habíamos tenido conversaciones y tal, pero ellos dos eran básicamente los que trabajaban todo el día en eso, y entonces yo llegué en plan como la Academia de la Lengua, ya para, ¿cómo era? Limpiar, fijar y dar esplendor, básicamente. Y no, pero sí que en todo ese proceso de otras 2-3 semanas que yo estuve con Félix, ahí sí que recuperamos ciertas cosas que sabíamos que existían y que no tenían sitio, apuntalamos, digamos, algunos conceptos, algunos de las secuencias con los hijos les dimos más contenido, quitamos contenido de otras cosas,
digamos que encontramos un poco ya el acabado final de la película en esas 3 semanas. Sí, y luego tú volvías a verlo, volvías a verlo en esos primeros pases y era muy bueno porque los dos ganabais, digamos que un poco de distancia o perspectiva, o eso, dando un paso atrás en un momento dado. Exacto, sí. O sea, nunca estuvimos juntos en sala los dos. O sea, trabajando codo con codo. No lo hacemos. No lo hacemos nunca, no nos deja nuestra madre, nos peleamos mucho. Bueno, hemos hecho una película juntos recientemente, Taxi a Gibraltar, pero igual, y fue un poco el mismo proceso. Él hizo el proceso de rodaje y yo luego llegué y me monté yo con el director, y luego Javi aparecía en el último momento como para dar los últimos toques. Y esta es una cosa que está funcionando, que vamos a repetir de nuevo, ¿no? Este año. Sí, ¿no, Félix? Sí, así sea. Que así sea. Me llamaba mucho la atención cómo todos los hijos hablan de lo mucho que le gusta estar solo, que hay que dejarle y demás, y sin embargo él en varias ocasiones dice que no soporta la soledad. No, yo no creo que sea verdad que no soporta la soledad. Pero algún hijo lo explica también, y es cierto. Lo que sí que siento es que no me parece un ermitaño, no me parece un ser huraño. Ya tiene un carisma, como es social, sí que le gusta que de vez en cuando tener su vida social, o sea, sus visitas o sus no sé qué, pero no me parece que tenga ningún problema con estar mucho tiempo concentrado en el estudio o haciendo una cosa u otra, a lo mejor alternando, pero no tiene problemas con la soledad, ¿no? Hace poco estuve con él y me dijo, ¿no estás viniendo a visitarme? Yo pensaba que claro, uno, a lo mejor por mi naturaleza navarra, yo pensaba que te iba a molestar. ¿Quién es ese tipo aquel del documental? ¿O qué pesado? Y él me vio y me dijo, pero ¿no vienes a visitarme y tal? Y me pareció muy entrañable, que yo asumía que él no quería visitas en su agradable soledad, pero probablemente le gustan las visitas, aunque sea solo para un rato, ¿no? Como dice él, ¿no? Vale. Aquí Javi ha montado muchos trailers y sé que ha montado muchos trailers de películas que han montado en Frutos. Y como ese es el terreno que también me interesa, cuéntanos un poco cómo soléis abordar esa fase de trabajo. En concreto, el trailer de esta película lo preparamos, si no recuerdo mal, para San Sebastián, una vez que sabíamos que iba a estar en una proyección especial. Y ahí Félix sí que me dijo, bueno, siempre me deja libertad, en ese sentido, que yo creo que es lo más necesario cuando quieres concebir un tráiler desde el punto de vista no solo de montaje, sino también de realización. Y en este sentido, o sea, en este documental, que no sé si habéis visto el tráiler, también intentamos, hablando yo con Félix en su momento, de hacer algo muy íntimo. O sea, obviamente no puedes vender una película de acción con esto, sino nos gustaba más la idea del retrato, ¿no? De mostrar ese plano que a mí me encanta, que es el último plano de la película, cuando baja Ana Torrent, creo que es, ¿no? Por las escaleras y tal, había una voz en off, básicamente, y él era como, bueno, o sea, esta película va sobre este señor, que es Carlos Saura, su reflejo, un poco, bueno, sus fantasmas que le visitan, etcétera. Y no sé, le presenté como un primer boceto a Félix, a los productores, le gustó muchísimo. Y creo que hice 2 cambios de plano, un cambio de música y ya está. Creo que es el más sencillo de mi vida. Cosa que nunca pasa, obviamente. O sea, si habéis montado trailers sabéis que es casi imposible que te pase esto. Así que, bueno, no sé, o tuve mucha mano o tuve mucha suerte, que yo creo lo segundo. Sí, tu propuesta ya tenía como esa especie de melancolía, de sensaciones, o del ¿no? irrefrenable paso del tiempo, ¿no? Porque ella partía con unas declaraciones de diferentes hijos, entonces ya ibas viendo que se iba haciendo un retrato de él, con 2, 3 frases de cada y acabábamos en esa especie de autorretrato, esa definición de sí mismo, sí, ¿no? como director de cine. Exacto, porque incluso los propios retratos de los hijos creo que también tenían cuando lo montamos también teníamos ese espíritu, eran como una pequeña voz en off que ellos habían grabado. Y como habéis visto en la película, pues son como piececitas de 1 minutito de presentación de cada uno, que aparte creo que también es muy importante porque hasta que no presentamos a un hijo no vuelve a aparecer. O sea, siempre primero aparece la hija, Ana, después el hijo mediano, y si no presentamos ese retrato no aportan más adelante del documental hasta que no aparecen allá. Y creo que ese es el espíritu un poco también, ¿no? Ir abriéndolo por capítulos, ¿no? Exactamente. Los hijos también iban abriendo determinados temas, ¿no? Exacto. Cada hijo pues iba tocando determinados temas. Era curioso, cuando luego
les grababa yo a los hijos solo audio, muchas veces era después de haber estado rodando el diálogo con su padre, y como que después, como habéis visto en esa especie de autorretrato que se hacían a sí mismos, de locución o esa entrevista en la que ya hablaban solo en el audio, hablaban de sí mismos o de la relación con su padre, se abrían de una forma que a lo mejor no se habían abierto del todo con el padre, y yo creo que eso era como la imposibilidad de llegar a veces, ¿no? En este caso a la figura del padre, ¿no? Desde ese pena, ese sentimiento de pérdida, de nunca logro llegar del todo en las conversaciones con mi padre. Y creo que por eso hablaban eso, algunos de ellos después, hablaban de la soledad de su padre, de la independencia, de lo ausente que había podido estar, etcétera, etcétera, ¿no? Salía luego de... Pero por supuesto el estilo del tráiler es igual que el estilo del montaje de la película, porque es un tráiler de un documental que no pretende llegar a salas ni pretende venderse internacionalmente a lo grande, ¿no? Entonces puedes hacer una cosa más autoral. Igual pasa con el documental, ¿no? Que en ningún momento se nos ocurrió que esto pudiera ser como un típico documental americano en el que utilizas distintos totales de distintas personas para concretar la idea que quieres concretar en cada momento, ¿no? Que es una forma súper válida de hacer las cosas, pero que para nosotros aquí no funcionaba. Entonces teníamos muy claro que el montaje tenía que ser coherente. No podíamos saltar de un hijo a otro sin haberlo presentado, por muy bien que nos viniera que en ese momento dijera algo que completara lo que acabamos de escuchar. Entonces muchas veces eres como un poco esclavo del estilo y de tus propias normas, que a veces hay que saltárselas. Por ejemplo, en el momento del encuentro de la notita de la madre, que es el único momento de todo el documental donde hay discontinuo y donde como que recurrimos a una cosa como más sucia de la cámara moviéndose y tal, un poco llevados por esa especie de intención de que eso era fresco y de que estaba como pasando y que no estaba preparado, ¿no? Esa era un poco la idea, que pareciera como que diera esa sensación de descubrimiento, ¿no? Que fuera lo que fue. Que fuera lo que fue, o sea, que no había... ¿sabes? Haber construido eso a base de recursitos de tal, pues nos parecía como que no iba con el momento, ¿no? Y el montaje también decidimos que fuera menos pulcro justo para potenciar esa idea del descubrimiento. Digo esto porque ese tráiler al final es un tráiler arty, igual que el montaje de la película también es arty, o sea, esa decisión de vamos a dejar las secuencias de las películas de Saura de in a out sin modificar una coma. Eso lo puedes hacer en un documental con intención artística y no con un documental, digamos, para la televisión. Muchas veces sí. Es en relación un poco a esto que estáis comentando ahora, ¿no? Esta idea que es como muy ersoniana, ¿no? De dotarte de unas reglas de oro, aunque sea para desobedecerlas con dificultad, ¿no? Y en ese sentido, hasta que llegasteis a este dispositivo, yo creo que una de las cosas que funcionan en esta película es que el dispositivo es muy potente. Empieza por un señor que no se deja entrevistar, lo cual empieza muy dice, vale, ¿y ahora qué vamos a ver? Porque si vamos a hacer un documental sobre un señor que no se deja entrevistar, esto va a ser muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué otras, hasta que llegasteis a esta estructura o hasta que llegasteis a este dispositivo, por cuáles otros pasasteis? Es evidente que los hijos que más juego te dan son los que han trabajado con él. Y en ese sentido pues ocupan mucho más tiempo en el montaje, pero me imagino que en algún momento valorasteis darles a todos el mismo peso. Me imagino que el hijo que no va a aparecer no surge desde el principio que no va a aparecer, sino que es algo que poco a poco va llegando. Entonces, ¿qué otros dispositivos o en qué otros momentos valorasteis otros mecanismos para afrontar todo esto y por qué se quedaron en la sala y llegasteis finalmente a este? Si os acordáis, que me imagino que muchas cosas todavía no os acordáis. Sobre todo que en este caso lo que ocurrió fue que el documental estaba como muy vivo ya desde el rodaje. Entonces ya en las entrevistas nos dábamos como bastante cuenta de quién era el que te iba a dar más juego y quién no. Entonces nunca hubo esa posibilidad de intentar
que cada hijo tuviera la misma, el mismo peso en la película porque no te daban ese juego. Entonces, eso cayó bastante rápido. O sea, no... Sí, sí, es verdad que esto de hacer, inevitablemente cuando haces un documental, también haces un poco de, no sé si la expresión es hacer casting de personajes, ¿no? Y entonces yo ya cuando me fui entrevistando con cada uno de los hijos por separado, y yo intuía, digo, pues este me va a dar más conversación de este tipo, este más de otro. Entonces yo para el guión me hice como una apuesta, ¿no? Con este hijo voy a hablar de esto, con este otro. Pero lo curioso es que a veces acerté y a veces erré, porque una persona puede ser muy elocuente y puede tener una conversación muy interesante, pero al lado de la sombra del padre comportarse de forma diferente. O sea, y fue curioso en ese sentido. O sea, en general tu intuición o no sé cómo llamarlo, o las conversaciones previas que habíamos tenido y tal, pues ya ibas agrupando los temas, con este voy a hablar de esto, con este otro. Pero era curioso, no siempre era una regla infalible, una vez más, ¿no? La vida dándote en los morros, sobre todo en el documental, ¿no? Para que no le impongas tus... Es que es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Aprendemos con los años, como directores, montadores, ¿nos enriquecemos con la vida? O más bien seguimos con nuestras tendencias y nuestras rarezas y se hacen más duras con los años y somos más intransigentes. Bueno, pues eso, a mí me gustaría pensar que mejoramos como seres humanos, ¿no? Entonces cada vez que la vida me da en los morros después de haber ido con un planteamiento así, me parecía interesante. Sí, yo creo que pronto veíamos, volviendo a eso, pronto veíamos que unos iban a tener más, tenían ya solo un discurso, una forma de hablar mucho más elaborada que otros. De todas formas es verdad que es un documental que a nivel formal está como muy marcado desde la propia decisión de cómo iba a ser, ¿no? De cómo iba a estar estructurado en torno a este tipo de entrevistas. Entonces es verdad que la mayoría de esas decisiones formales ya estaban desde el principio, ¿no? Pero al final un documental no es como una peli de ficción donde todo está más o menos controlado. Los que habéis montado documentales lo sabéis, que se parece más casi al trabajo de un escultor, ¿no? Que se enfrenta a un trozo de mármol gigante y empieza a picar y dice, uy, ¿por dónde voy? Por aquí va cogiendo forma, y no sabes muy bien al final por dónde van a ir las cosas, ¿no? Y muchas veces te enfrentas a una especie de losa gigante y luego empiezas pues eso, a afinarla y a convertirla y a sacar este tipo de ideas, ¿no? Sí, y en este caso la roca era segura y fue difícil de picar, ¿no? Pero la roca más complicada del cine español, básicamente. Sí, cuando a veces le preguntaba yo algo y se iba por los cerros de Úbeda, la gente del rodaje me decía, es que es una roca. Es una roca. O sea, el gran mecanismo, te preguntas, ¿cuál fue el que no funcionaba y que se fue cayendo? Pues ese, el de que esa cosa de no, van a ser solo Saura y sus hijos y nadie más, y aquí no va a hablar y tal, y todo en plató, mientras las películas también hablan de él, pero nadie más va a entrar, no sé qué. Ese yo creo que fue el que enseguida se fue viendo que iba a ser el más rígido, menos vivo, ¿no? Bueno, enhorabuena, a mí me ha gustado muchísimo el documental y quería, a raíz de esto último que decías, hicisteis un visionado con él, con la familia entera, ¿tenía derecho a veto o no? O ¿cómo fue? Que tiene mucha ganas de contar esto. La verdad es que hablabais también antes de eso, ¿no? De si él se había cerrado demasiado y tal, y tenemos todo el rato la duda a la hora de usar las fotografías, los vídeos, estos que comentabais, la conversación con Shane. Estábamos entrando en un terreno en el que realmente nos daba miedo de que nos estuviéramos volviendo un poco amarillos, la verdad, porque es verdad que estábamos entrando en un punto, y cuando vimos la película con él, con Lali y con Ana, fue un momento verdaderamente maravilloso. La verdad es que él lo sintió como... Se emocionó muchísimo, todo lo que veía, estaba completamente de acuerdo con lo que decían sus hijos. Se reía mucho también. Se rió mucho, nos reímos mucho con Lali. ¿Se puede contar en este momento anécdota? Sí, no se acuerda. Bueno, no, es que os acordáis que hay un momento al principio en el que le pregunta a Ana, ¿cómo conociste a mi madre y tal? Y él se va por los cerros de Úbeda y pasa.
Y luego hay un momento más adelante que le dice, bueno, ¿y cómo conociste a Geraldine? Y lo cuenta todo con pelos y detalles. Bueno, pues Lali en el visionado se volvió y le dice, ah, de eso sí te acuerdas. Sí, yo recuerdo que, o sea, siempre es como, esto es como lo de, no sé, como hacer una, sí, teníamos, o yo voy a hablar por mí, yo tenía, no, era como, wow, presentarle un montaje de esto a Carlos Saura, la persona más celosa de su intimidad, el más cerrado, presentarle esta especie de culto a la personalidad, con tus fotos, tus hijos, tu no sé qué, tu pareja, no sé, digo, o sea, yo estaba diciendo, ay, o sea, va a ser para él una bofetada y probablemente, bueno, y vamos un poco preparados para lo peor, es decir, pensábamos que a Carlos le iba a costar mucho ese primer visionado y por eso llevábamos a Lali y Ana como mucho más relajadas y sociales para que le calmaran y una vez más la vida nos sorprende en contra de nuestros prejuicios. Yo creo que él disfrutó mucho más ese primer visionado, se entregó mucho más. Tampoco os voy a decir que fuera como aplaudió todo y le daba igual, no, cuando se levantó me dijo pues lo que está claro es que soy un desastre como padre porque es lo único en lo que están de acuerdo mis 7 hijos. O sea, que efectivamente estuvo ahí y estuvo presente, o sea, se rió, pero también entendió los diferentes niveles de lectura. O sea, pero sí, fue un... Bueno, cuando esas cosas salen bien, te quita como una... Y luego nos fuimos a comer juntos a Juan Raro, ¿no? Y se sentó con Javi conmigo a preguntarnos sobre nuestra familia y sobre nuestra vida y tal. Yo creo que ha sido el momento más bonito de toda mi carrera. De repente verme ahí sentado con Carlos Saura y diciendo, este señor aquí preguntándome por mi padre, no sé qué, solo le contamos nuestra infancia, todo lo que habíamos compartido como hermanos, y el tipo nos escuchaba con los ojos así y tal. Y fue un momento muy chulo. Sí, solo nos falta una foto, que le hiciéramos, pero bueno, en fin, ya. No nos hizo fotos, Carlos. No, pero Félix sí que te hice un regalo precioso que siempre tenés en casa, que es una foto que le hizo en el estudio que tiene el maravilloso y la dibujó. Tiene un fotosaurio. Un fotosaurio original. O sea que sí, eso yo creo que fue una idea tuya de acabar con los fotosaurios de todos los hijos, la pareja y tal, y me parece que son de esos momentos que, bueno, a mí personalmente me encanta el final de eso, acabar con esa cosa que tiene el fotosaurio, que es un poco como este documental. Es parte real, es parte manipulada, congela un momento del tiempo como la fotografía, pero a la vez le has añadido un color, no sé qué. Me parecía que era no sé, una bonita metáfora de lo que es el documental en general, o este en concreto, ¿no? Es real, es manipulado, es ficticio, es retrato de alguien, pero a la vez no es la persona. Y esta vez esa idea que él dice, ¿no? Al final de la película me parece memorable. Él dice que al final tus películas son tus hijos, ¿no? Entonces es como que esas fotos, o sea, que sus hijos pintados por él mismo, era una especie de mezcla, de metáfora que funciona absolutamente. Y es que es muy difícil reunir a esta familia, solamente falta uno de mis hijos. Shane. Y lo hemos conseguido solo una vez en la vida, que fue este año. Me gustaría brindar por él, que es el que falta. Por Shane. Por Shane, que está... Y que es una maravilla el poder tener a la familia aquí reunida. Y además la verdad es que yo tengo la sensación de que me he llevado siempre muy bien con mis hijos. Y también con Lali, de vez en cuando. Tendrías que estar tú aquí. Es que el problema tuyo es que no te incluyes en nosotros, tendrías que estar aquí en el centro. Sí, tío. Entonces, ahora habla tú, venga. Habla a todo. Compañero, claro. Venga. ¿Cómo es vuestro padre cuando encara un nuevo proyecto? Esta insoportable. Cosa insoportable. Monotemático, insoportable. Insoportable no, pero lo suyo es lo único, obsesivo, lo que quiera. Pero cuando era más joven, que estos no lo han bebido, total, absolutamente insoportable. Pero insoportable, vamos, a mí lo suyo. Terminaba el rodaje y una maravilla, otra vez un padre estupendo, juguetón. Y entonces los mayores que habláis de eso, ¿se ha ablandado con el tiempo? ¿Se ha hecho más familiar con el tiempo? Se me ha hecho más viejo. Más blando. Ahora llama por teléfono. Ahora llama y te pregunta qué tal.
Que eso cuando quieras ser más logro, pequeño. eso Sí. es todo. Bueno, ya va. Sí, ya Esa va. tecnología. Eso es a ti, Ana. No, ya va. Eso es a ti. Eso es a ti. A mí me contestó por mail una vez. En función de lo que decía vos, Félix, de este hallazgo que te gustó, si tienen algún momento, alguna secuencia, algún momento en particular que les guste cómo funciona o que les haya costado mucho trabajo y que quieran destacar, digamos. Cada uno, te digo el Sí, suyo, por en ejemplo. particular, algún momento que recuerden. No, yo recuerdo con especial cariño la secuencia de crédito inicial, que también eran como, que fue también un momento de creación que tuvimos, creo que Félix y yo, bueno, tres, obviamente, pero bueno, en concreto era como, bueno, con esos diálogos de películas, que son como varios diálogos de Carmela, bueno, creo que era también de La Caza alguno, de Goya en Burdeos, y era como sus fotos desde que era más joven hasta, bueno, más o menos en la actualidad. Este calor insoportable. ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? Qué estupidez. ¿Dónde vas? Voy a hacer un viaje, ¿sabes? Un viaje muy largo. ¿Me das un beso de despedida? Yo quiero estar siempre con vosotros. No es posible, hijo. Enseguida vendremos a buscarte. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que me perdería. Haz que Irene y Maite resuciten y vuelvan a vivir. ¡A ver! ¡Los artistas esos, que salgan! ¡Lo siento! ¡Ya le he dicho que lo siento! ¡No me he oído! ¡Lo siento! ¿Y qué? ¿Pero qué haces aquí, padre? Anda, vamos a casa. Y me parece como un momento muy bonito de presentar el personaje con eso que para mí era también como los fantasmas donde él está, ¿no? En su estudio, ¿no? Rodeado de fotos de Buñuel, tal, de sus hijos. Entonces creo que esa secuencia a mí me llenó mucho y me marcó mucho a la hora de afrontar el montaje del resto de la película. Yo me quedo con una cosa como mucho más técnica, que viéndola hoy he dicho, joder, con lo que me costó esto, y ahora me parece que funciona, que es muy orgánico, y es una conversación entre Antonio y Carlos, que había un trabajo increíble ahí para que, haciendo como que se pisaran los totales, conseguimos, creo, como una sensación de conversación. No hay todavía algún momentillo que no nos ha quedado fino del todo, pero hay un momento ahí en el que están hablando de sus películas, donde nos costó, recuerdo, un trabajazo increíble de nada, de trabajo técnico os hablo, de cómo enganchar eso de una manera que pareciera una conversación orgánica. Y viéndolo hoy me he sentido como muy a gusto y he dicho, joder, qué bueno soy. Terrible. Bueno, muchas gracias a los tres otra vez por compartir con nosotros este momento. Felicitaciones. Félix ya no quiere hablar más, no sé si te das cuenta. Pero, a ver, Carlos, somos contadores de historias. Que no quiere contar más. Cuenta cómo os conocisteis, Lali, Que no se acuerda. cómo... Esas cosas no, Que no le gusta. ¿No te gusta? pertenecen a la vida privada. Ya, bueno, pero yo qué sé, pero como son... Ya sé que para ti eso no tiene importancia, pero para mí sí. No, a ver, no. Os voy a dejar que si queréis que descanséis un segundo. ¿Un segundo?